Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy, la emoción me embarga porque vamos a desentrañar algo que, francamente, nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada. Estamos hablando de unas declaraciones de nuestro queridísimo Kerem Bürsin, ese torbellino de carisma y talento que tanto admiramos. El título del vídeo, como ya habrán podido apreciar, es directo y contundente: Kerem Bürsin, lo que dijo sobre arriesgar su vida te dejará sin aliento. Y les aseguro, mis amigos, que esta vez no hay ni una pizca de exageración. Nos adentraremos en un torbellino de confesiones recientes de Kerem, unas palabras que nos obligan a verlo desde una perspectiva completamente distinta, una que, para ser sinceros, resulta inquietante y profundamente reveladora. Así que si aún no han hecho clic en ese botón rojo de suscripción, les extiendo mi más cordial invitación. Es un gesto que les abrirá las puertas a un universo de contenido exclusivo, lo más importante, totalmente gratuito. Suscribiéndose se garantizan no perderse ni una sola de nuestras entregas, porque aquí, en este nuestro rincón virtual, siempre traemos lo último, lo más fresco y sí, lo más jugoso del vibrante mundo del entretenimiento. Ahora agárrense bien, porque vamos a sumergirnos en el epicentro de la conmoción. Kerem Bürsin, el actor que ha conquistado corazones con su talento innato, su estilo impecable y una personalidad arrolladora, se ha encontrado en el foco de atención mediática. Y no precisamente por algún proyecto novedoso o por los dimes y diretes de su vida personal. No, esta vez el motivo ha sido unas palabras pronunciadas que han desvelado una faceta suya hasta ahora desconocida, o al menos, nunca antes comunicada con tal franqueza. Estamos hablando de una situación, de un contexto narrado con una sinceridad estremecedora, en el que Kerem se abrió sobre la posibilidad real de haber puesto en juego su propia vida. Intenten imaginar la escena: un actor de su calibre, en la cúspide de una carrera estelar, confesando algo de esta magnitud. ¿Qué pudo haber sido? Un rodaje que se salió de control. ¿Una experiencia personal que lo llevó al límite de sus fuerzas? La curiosidad, ¿verdad que es insaciable? Para poder comprender la profundidad de estas declaraciones, es crucial contextualizar. Kerem Bürsin no es un actor que se achante ante los desafíos artísticos. Lo hemos visto brillar en proyectos de acción trepidantes, en dramas que te desgarran el alma y en comedias románticas que te hacen suspirar, consolidándose así como una auténtica estrella a nivel internacional. Pero lo que nos ocupa hoy trasciende las fronteras de la ficción. Estamos hablando de una vivencia real, o al menos de una reflexión íntima y profunda sobre la existencia y los límites que uno está dispuesto a cruzar. Las declaraciones que han encendido las redes sociales, provocando un auténtico terremoto de comentarios y especulaciones, surgieron durante una entrevista reciente. Kerem se encontraba conversando sobre la intensidad de su labor actoral, sobre cómo, en su entrega total, los límites entre la realidad y la interpretación a veces se desdibujan de forma alarmante. Confesó que en su afán por inyectar autenticidad a sus personajes y por ofrecer al público actuaciones que dejen huella, se ha encontrado en situaciones donde la adrenalina y el peligro no eran meros elementos de la trama, sino realidades palpables. Sin embargo, lo que verdaderamente nos erizó la piel fue cuando, sin caer en detalles excesivamente gráficos que pudieran generar pánico, detalló una situación específica que lo llevó a sentirse verdaderamente al borde del precipicio. Explicó Kerem que existen momentos en la vida, y por supuesto en su carrera, en los que uno se enfrenta a decisiones que implican una confrontación directa y sin paliativos con el peligro. Y no hablamos de un riesgo calculado, de una audacia planeada. Nos referimos a instantes en los que las circunstancias te arrastran, te empujan sin contemplaciones más allá de tu zona de confort, poniendo en juego tu propia integridad física. Lo que Kerem describió fue una sensación de vulnerabilidad extrema, un instante en el que las ramificaciones de sus acciones podrían haber sido, sencillamente, fatales. No se aventuró a mencionar nombres de proyectos específicos ni a señalar a personas involucradas, pero sí dejó meridianamente claro que fueron circunstancias que lo obligaron a confrontar la delgada y a menudo invisible línea que separa la vida de la muerte. Algo que resalta de manera formidable en su discurso es la madurez con la que abordó un tema de tal calibre. No se presentó como una víctima buscando lástima, ni tampoco se regodeó en el sensacionalismo. Su enfoque fue eminentemente reflexivo. Kerem Bürsin es un actor que toma su profesión con una seriedad casi reverencial, y eso, inevitablemente, implica a veces exponerse a situación. Es que exigen un coraje monumental y una preparación física y mental a prueba de todo.
Pero en este caso particular, parece que la magnitud de la situación sobrepasó incluso su propia capacidad de anticipación y control. Al desgranar sus declaraciones, podemos inferir un abanico de conclusiones. Por un lado, se confirma de manera rotunda el compromiso inquebrantable de Kerem con su arte. Él está dispuesto a dar hasta la última gota de su energía y de su ser para ofrecer interpretaciones que conmuevan, que sorprendan, que cautiven al público. Por otro lado, y esto es crucial, sus palabras nos invitan a una profunda reflexión sobre el sacrificio inherente a ser una figura pública en una industria tan voraz y exigente. El brillo deslumbrante y el éxito arrollador que vemos en pantalla a menudo vienen envueltos en un velo de presiones y riesgos que escapan al conocimiento del público general. La forma en que Kerem Bürsin compartió esta vivencia fue sumamente personal, casi íntima. No se trató de una anécdota contada a la ligera, sino de una confesión genuina que desnuda su vulnerabilidad y, paradójicamente, exalta su valentía. Relató cómo en ese preciso momento, tomó conciencia de la fragilidad inherente a la existencia humana y de la vital importancia de extremar las precauciones. Pero también, y aquí reside parte de su grandeza, confesó que a pesar del miedo que le atenazaba, sintió la imperiosa necesidad de seguir adelante, de culminar la tarea que tenía entre manos, sin importar el riesgo. Si bien es cierto que no compartió los detalles precisos del evento que lo puso en una situación límite, la simple implicación de que estuvo arriesgando su vida es más que suficiente para desencadenar un debate monumental. Los fans, ávidos de respuestas y con la imaginación desbordada, han inundado las redes sociales con especulaciones. Algunos apuntan a alguna escena de acción particularmente arriesgada rodada para alguna de sus series o películas. Otros, más inclinados a lo personal, sugieren que podría haber sido algo relacionado con sus intrépidas aventuras como deportista, sus viajes de exploración o alguna experiencia vital fuera del set de rodaje. Lo que es innegable es que la deliberada ambigüedad de sus declaraciones ha servido como combustible para avivar aún más la hoguera de la curiosidad. Más allá de la incógnita sobre el qué y el cómo, lo que verdaderamente importa aquí es la valiosa lección que Kerem parece querer transmitir. A pesar de haber transitado por una situación de riesgo extremo, logró salir de ella, y lo que es más importante, parece haber extraído aprendizajes imborrables de la experiencia. Habló con elocuencia sobre la importancia fundamental de la preparación exhaustiva, de la confianza inquebrantable en uno mismo, pero también, y esto es un matiz crucial, sobre la sabiduría de saber cuándo retirarse y cuándo, sin titubeos, pedir auxilio. La vida, como él mismo lo sentenció con profunda convicción, es un tesoro invaluable que debemos proteger con celo. Y aunque la pasión por el trabajo sea un motor potente, la seguridad personal debe erigirse siempre como la máxima prioridad. Esta apertura emocional por parte de Kerem Bürsin nos permite admirarlo no solo como un actor de un talento excepcional, sino como un ser humano en toda su complejidad, con sus miedos intrínsecos, sus dudas legítimas y una admirable capacidad para la introspección y la reflexión sobre sus vivencias. Es precisamente esa autenticidad despojada de artificios lo que lo acerca aún más a su público. Los comentarios que se agolpan en las redes sociales son un reflejo fiel de esa admiración y, a la vez, de la genuina preocupación que ha suscitado. Innumerables seguidores le han transmitido mensajes de apoyo incondicional, expresando su profundo alivio por el hecho de que se encuentre bien y deseándole, de todo corazón, siempre lo mejor. Es verdaderamente fascinante cómo una única declaración, pronunciada con honestidad y valentía, puede abrir tantas puertas a la reflexión colectiva. El hecho de que Kerem Bürsin, alguien a quien admiramos por su fortaleza inquebrantable y su carisma contagioso, admita haber navegado por aguas de riesgo vital, nos devuelve a la tierra, nos recuerda que en esencia, todos somos humanos y que la vida, en su imprevisibilidad, está plagada de imprevistos. Sus palabras nos invitan a una mayor consciencia de los peligros que a menudo nos acechan y, sobre todo, a valorar cada instante que se nos regala. Ahora bien, entendemos perfectamente que la intriga que rodea esta historia es inmensa. ¿Podría tratarse de un incidente particularmente peligroso durante el rodaje de la exitosa Senkalkam? ¿O quizás se relaciona con alguna de sus intrépidas aventuras como deportista o explorador en tierras lejanas? La verdad es que no poseemos la respuesta definitiva, y es muy probable que Kerem haya decidido, con toda la razón del mundo, mantener ciertos detalles en la esfera de lo privado. Lo que sí queda meridianamente claro, y es el epicentro de nuestra conversación de hoy, es el impacto sísmico de sus palabras. Ha logrado capturar nuestra atención de forma magistral y, lo que es más importante, ha logrado que nos detengamos a pensar, a reflexionar profundamente.
En un mundo mediático donde a menudo se idealiza de forma desmesurada la vida de las celebridades, este tipo de declaraciones nos reconectan con la cruda realidad. Nos muestran que tras el brillo deslumbrante de las cámaras y el glamour de los escenarios, existen seres humanos que enfrentan sus propios desafíos, que sienten miedo y que, al igual que nosotros, experimentan momentos de duda y de superación. Si consideramos la magnitud del título del vídeo y la profundidad de sus palabras, es imperativo recalcar un aspecto fundamental. Kerem no se presentó a sí mismo como un héroe temerario e imprudente, sino como alguien que, ante una situación extrema y amenazante, supo reaccionar con inteligencia y entereza, y lo que es más importante, afortunadamente, salir adelante. Sus reflexiones constituyen un llamado elocuente a la prudencia, pero también un vibrante himno a la valentía y a la extraordinaria resiliencia del espíritu humano. Esta entrevista, sin lugar a dudas, se ha erigido como uno de los momentos más comentados y resonantes en la carrera de Kerem Bürsin fuera del ámbito estrictamente actoral. Ha engendrado empatía profunda, admiración sincera y un torrente de especulaciones que, estoy convencido, continuarán alimentando las conversaciones y los debates durante un tiempo considerable. Y antes de que pongamos punto final a esta profunda inmersión, quiero hacer una pausa para animarles a que, si están disfrutando de este contenido y les resulta interesante y esclarecedor, no olviden regalarle un buen me gusta a este vídeo. Su apoyo es, para nosotros, un pilar fundamental. Es el combustible que nos impulsa a seguir investigando, analizando y trayéndoles este tipo de contenido de valor, estas noticias que nos invitan a la reflexión. Así que, para recapitular y poner en orden las ideas, lo que Kerem Bürsin dijo sobre haber arriesgado su vida ha sido una revelación de proporciones épicas, una que nos ha abierto una ventana a una faceta mucho más profunda, vulnerable y profundamente humana del actor. Nos ha mostrado con una claridad meridiana su compromiso incondicional con su arte, pero también su aguda conciencia sobre la fragilidad intrínseca de la vida y la importancia crucial de velar por nuestra seguridad. Sus palabras son un recordatorio potente y necesario de que, incluso cuando se alcanza la cima del éxito, siempre existen momentos en los que la vida, en su misteriosa dinámica, nos pone a prueba. Ha sido, según sus propias y conmovedoras palabras, una experiencia que le ha dejado una huella imborrable en el alma y que le ha legado valiosísimas lecciones sobre la prudencia, la audacia y la gratitud infinita por cada día que se nos concede vivir. Espero, desde lo más profundo de mi corazón, que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Quiero extenderles mi más sincero agradecimiento por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber dedicado su valioso tiempo y su preciada atención. Su compañía es el motor que impulsa a este canal, la fuerza que lo hace crecer y prosperar. Ahora, la palabra la tienen ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre estas impactantes declaraciones de Kerem Bürsin. ¿Les han sorprendido? ¿A qué creen que se refirió exactamente? Les invito encarecidamente a que dejen sus comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus opiniones, sus interpretaciones y, sobre todo, debatir sobre estos temas tan apasionantes con todos ustedes. Y por supuesto, si por alguna razón inexplicable aún no se han suscrito, este es, sin duda alguna, el momento perfecto para hacerlo. Denle un clic decisivo al botón de suscribirse y, muy importante, activen esa campanita para que, de esta manera, se aseguren de no perderse ni un solo uno de nuestros próximos vídeos. No duden en compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares, aquellos que también sienten debilidad por Kerem Bürsin o que simplemente se sienten atraídos por las historias impactantes y cargadas de reflexión. Con su ayuda, su apoyo incondicional, podemos llegar a muchísimas más personas y seguir creando contenido de la más alta calidad. Nos vemos sin falta en el próximo vídeo. Les envío un abrazo enorme y lleno de energía positiva. Hasta pronto.